Aliad Universidades te da la más cordial bienvenida a tu materia Comunicación Oral y Escrita en la cuarta sesión que consiste en la redacción. Soy tu docente, Patricia Jiménez López. En esta sesión abordaremos el tema de la redacción de todo tipo de texto que debe de contar con ciertas consideraciones generales para que se permita al lector comprender lo que se escribe en el texto, donde el escritor plasma sus ideas, pensamientos, argumentos, etc. Por ello, en esta sesión se revisarán algunos aspectos que son indispensables al escribir un texto, como en su estructura, las partes que lo componen, los pasos para escribir uno y sus cualidades. Abordaremos también temas de vital importancia que te servirán a ti como estudiante en lo que corresponde a una buena redacción. Comparto pantalla para que conozcas los subtemas que desarrollaremos paso a paso. Como bien sabes, en la materia de comunicación oral y escrita, explicaré detalladamente en qué consiste la redacción. Como bien sabes, la redacción comprende la estructura de un texto, los elementos de la redacción y el proceso de la escritura. Hay que saber la diferencia de lo que es redactar y redacción. Redactar es una actividad comunicativa que requiere práctica para dominar la producción de un texto para que lo comprenda el lector. A diferencia de una redacción, es un proceso de construcción de textos escritos que implica la organización del pensamiento de forma que se represente la información estructurada, intencionada y adecuada al lector. Es una diferencia muy bien plasmada, puesto que redactar requiere práctica para dominarla, ¿sí? Ese uso constante y continuo de escribir, y con el uso de la práctica nosotros poder realizar un texto. La redacción ya implica un proceso más amplio en el cual debe llevar su estructura, debe de llevar la intención y la adecuada por parte del lector. Esto es muy importante que nosotros sepamos definir en qué consiste una redacción y en qué consiste, ¿sí?, la estructura de un texto. La estructura de un texto contiene microestructura, macroestructura y superestructura. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Podemos nosotros determinar la diferencia. Microestructura comprende y corresponde a la secuencia de las proposiciones y sus relaciones semánticas de conexión y coherencia entre los elementos que componen el texto. Aquí intervienen palabras, oraciones, párrafos, gramática, ortografía, etc. Prácticamente es un cúmulo de conocimientos que pondremos nosotros en práctica para poder desarrollar una microestructura de parte de un texto que comprende la estructura. A diferencia de la macroestructura, es una representación abstracta de la estructura global de un texto. Constituye la coherencia global y se construyen las ideas centrales del tema del texto. Macroestructura significa que esas ideas centrales que traemos en mente la podamos desarrollar y la podamos plasmar dentro de un texto, respetando su estructura y su semántica que conlleva. Una superestructura es una representación abstracta de la estructura global del texto, independientemente del tipo o el tema que se aborde. Hay que tener muy en cuenta que esta estructura de un texto
debe contener para su buen desarrollo y desempeño una micro, macro y superestructura. No debemos dejar a un lado estos pasos, puesto que son de vital importancia para nuestro desarrollo. Estructura de un texto. La estructura general depende, ¿sí?, que todo texto requiere una unidad y dos, una coherencia. Una unidad es una propiedad que enfatiza el desarrollo de una idea completa a lo largo de todo el texto. Y para lograrlo, se requiere que cada oración y párrafo sean coherentes con el sentido global del texto de acuerdo con su finalidad. Una coherencia es aquella propiedad que conecta la idea principal con las ideas secundarias porque consiste en relacionar los elementos para integrar el sentido completo del texto. Es decir, tú al ir desarrollando un proyecto, un resumen, una síntesis, un ensayo, tiene que tener unidad y coherencia tu texto. Todo tu texto es una estructura y por lo tanto una estructura general bien desarrollada. ¿Cuál va a ser la finalidad? Que el lector pueda comprender a simple vista lo que tú quieres plasmar. Debe llevar coherencia entre un párrafo y otro. Debe llevar coherencia entre las ideas principales con sus ideas secundarias, debidamente relacionados, cohesionados en la medida del desarrollo de tu tema. Los elementos de la redacción son 3 y son muy importantes y por lo tanto debes de tomarlos en cuenta al redactar un texto. Concreción, claridad y sencillez. Concreción, cualidad que consiste en escribir con lo menos, ahorrar palabras, determinar el contenido y poder desarrollar y evitar lo innecesario. Es decir, hay que ser lo más concreto posible en la estructura de tu trabajo. Claridad. Exige transparencia expositiva para que nada de lo escrito motive dudas ni equívocos. Lo más claro posible, sin ambigüedades, sin estar repitiendo palabras, lo más concreto y exacto que tú puedas desarrollar en tu proyecto de investigación del que se trate. La sencillez. Revisar el vocabulario para lograr la fácil comprensión de elevados pensamientos, tanto en la construcción de frases como en el lenguaje empleado. Una buena redacción debe tener la sencillez posible en las palabras y de acuerdo al nivel de estudio que nosotros tengamos y por lo tanto que el lector comprenda mis palabras claras, sencillas y concretas respecto al tema que yo quiera impartir. Es muy indispensable y es muy adecuado que intervengan estos tres elementos importantes en una buena redacción. La concreción con que se realice, la claridad con que se ejecute y la sencillez con que la abordemos. De esta manera, nosotros podamos comprender como lector y si se trata de un trabajo de investigación, un ensayo, una síntesis, yo como alumno, cuando mi docente revise y lea mi trabajo, sea lo más práctico posible y con el mejor entendimiento que se requiera. Dentro de los elementos de la redacción comprende una adecuación, un ordenamiento funcional y la originalidad. Adecuación, acto de consideración al lector, aceptando el escrito para que lo comprenda. Adecuar las palabras, adecuar el texto y adecuar la congruencia necesaria para poder realizarlo. Ordenamiento funcional, logro de efectividad del texto a partir de la elección de los elementos empleados
en el orden apropiado, es decir, la secuencia entre un párrafo y otro que lleve un ordenamiento funcional de acuerdo a la función que determine el tema. Y sobre todo, no hay que olvidar la originalidad, porque la originalidad de cada alumno depende también el grado de Turnitin que tenga tu trabajo. No olvides que el copiar y pegar no implica tu originalidad. Tu originalidad son tus palabras, ¿sí? Cómo tú comunicas tu estilo propio de escribir. Es decir, el toque personal empleado con adecuación. El trabajo con su originalidad que presentes tú como estudiante sabrá notar la diferencia entre uno y otro proyecto presentado. Puede ser el mismo tema que manejen todos los alumnos, pero la diferencia radica en la originalidad y la adecuación que tú le coloques a tu proyecto de investigación, a tu trabajo, a tu síntesis, a tu resumen o lo que tengas que realizar. La originalidad es tu toque personal que tú le vas a colocar y que por lo tanto lo hará diferente a los demás. Como bien sabemos, puede llevar una cita referencia en formato APA de donde obtuviste la información, pero la explicación continua no va a ser igual a la del compañero de al lado. Con esto, estos elementos de la redacción nunca los vas a olvidar, porque son palabras claves que tú debes de emplear. Una adecuada estructura, un ordenamiento funcional y la originalidad con que tú lo desarrolles. Dentro del proceso de escritura, en términos generales, el proceso de escritura consiste en las siguientes fases. Son 3 fases a desarrollar en el proceso de la escritura, que es la preescritura o planeación, la escritura o redacción y la posescritura o revisión. En la primera, como preescritura o planeación, es el proceso reflexivo sobre qué es lo que se quiere comunicar, quién y cuál será la intención comunicativa. Es decir, vas a planear bien lo que tú quieres dar a conocer, qué quiero comunicar, qué quiero hacer, qué quiero que ustedes entiendan de mí. En la escritura o redacción, inicia con la elaboración del borrador hasta que se logre que el texto cumpla con una unidad, coherencia, claridad, armonía, concisión y sencillez. Prácticamente en la escritura o redacción vamos a abordar los temas de vital importancia como elementos significativos de una buena redacción: claridad, sencillez, coherencia, originalidad, concisión y armonía. En la tercera etapa o la posescritura o revisión, como el mismo nombre lo indica, es la comprobación de la comprensión del texto y reescribir en caso que se requiera. En este proceso de la escritura, esas 3 fases son muy importantes para poderlo desarrollar. Una preescritura o planeación sería como una introducción para poder desarrollar tu proyecto. En escritura o redacción es el texto debidamente centrado como desarrollo de tu trabajo. Y la posescritura o revisión sería una revisión al final de lo que tú hayas elaborado. Y en caso de que requieras modificar algo, lo puedas hacer porque te serviría como un borrador de tu trabajo a presentar. Y sobre todo, que compruebes la escritura que hiciste en el texto y reescribir en el caso que se llegara a necesitar. Este proceso de la escritura son de los pasos muy importantes para poderlo desarrollar, así como también los elementos de la redacción. Como conclusión, puedo decirte que efectivamente nosotros como
como forma de pensar como alumnos que emprendemos este tema a desarrollar, que es la redacción, es de vital importancia. No olvidemos que es muy importante el saber redactar con claridad, con sencillez y sobre todo con originalidad. Redactar un texto es una actividad cuya complejidad radica en que el lector comprenda las ideas que se plasman. Requiere de una práctica constante con la que paulatinamente los textos se produzcan y logren su efectividad en la menor cantidad de revisiones, correcciones, reescritura de secciones concretas. Durante esta práctica se va desarrollando y consolidando el estilo propio del autor, así como las cualidades de sencillez, claridad, originalidad, concreción, adecuación y ordenamiento funcional del texto. Por lo tanto, lo anterior aplica a cualquier tipo de texto que se redacte. Este tema es importante para acrecentar tu acervo cultural. Espero te haya gustado esta sesión número 4, la cual nos sirve para nuestro desarrollo profesional. Se despide con mucho cariño tu docente Patricia Jiménez López. Hasta la próxima.